Video número 23, ejercicio número 25. Bien, jóvenes, en esta situación se nos presenta un problema muy interesante y es importante que ustedes lo conozcan porque este conocimiento pues lo van a utilizar ustedes en ejercicios que posteriormente se les va a presentar. Em, yo sé que anteriormente les había manifestado en que ya íbamos a comenzar a hacer problemas de geometría, trigonometría, qué sé yo, pero como les había mencionado anteriormente, estoy revisando mis apuntes y estoy viendo algunas cosas que son interesantes y que se las quiero compartir, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense, se trata de lo siguiente, ¿no? Se trata, si vemos aquí rápidamente, se trata de demostrar esta expresión, que no es otra cosa que una serie de desigualdades. ¿Ok? MA, MG y MH son las representaciones de la media aritmética, media geométrica y media armónica. Es decir, MA representa para mí la media aritmética, MG es la forma como yo denoto o escribo o represento la media geométrica y MH es la manera de cómo yo estoy denotando o escribiendo o representando la media armónica. Ahora, ¿qué es la media aritmética, media geométrica y media armónica? Pues para poder entenderlo necesitamos en principio de un conjunto de datos. ¿Ok? Un conjunto de datos. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, se tiene un conjunto de n números reales positivos. X1, X2, X3 y así sucesivamente. Todos estos valores, cada uno de ellos representa un número real positivo. Por ejemplo, X1 puede ser 5, X2 puede ser 4.8, X3 puede ser raíz de 7, y así sucesivamente. X10 puede ser pi, por ejemplo, qué sé yo. Así que cualquier valor real positivo puede ser cualquiera de estos términos. Lo que sí debe quedar claro que n tiene que ser necesariamente un número natural, un número entero positivo, la n. Pero cada uno de estos valores, que es X1, X2, X3, qué sé yo, puede ser cualquier número real. Bien, la media aritmética no es otra cosa que la sumatoria de todos los datos que están entregando entre el número de elementos o el número de datos. La media geométrica es la raíz enésima, o también si tú quieres, puedes decir así, raíz de índice n de la productoria de todos los datos o valores que están entregando. Y la media armónica, pues se define como el número de datos, el número de elementos, entre la sumatoria de las inversas de cada uno de los elementos o datos que están entregando. Bien, pasemos a otra pizarra. Recuerden ustedes que nuestro objetivo es justamente demostrar esta serie, o sea, que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y a su vez todo esto mayor o igual que la media armónica. Ahora, antes de entrar a hacer esta demostración, previamente voy a hablarles de algo que nos va a servir justamente para poder entender la demostración. Eh, Fíjense, supongamos que ustedes tienen, digamos, estas cantidades, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente A sub n. O sea, estoy colocando punto y coma, ¿no? Estamos separando estos valores. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente A sub n. Bien, ojo, acá viene lo importante, muchachos. Mírenme. Si nosotros vemos, si nosotros observamos que el producto de esos valores A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por y así sucesivamente hasta A sub n, si vemos que esta productoria es igual a 1, si vemos eso, entonces se va a cumplir, jóvenes, que la suma de cada uno de esos valores, o sea, la suma, mejor dicho, de todos los valores, A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente, hasta A sub n, esa suma será mayor o igual que el número de elementos.
mayor o igual que n, que el número. Eso es lo que se va a cumplir. Esto es justamente el, lo que vamos a utilizar para poder hacer la demostración de las medias aritmética, geométrica y armónica. Ahora bien, si bien es cierto, yo voy a utilizar esto, pues necesito saber eh, cómo se demuestra. O sea, ¿cómo puedo saber yo que efectivamente el producto, ¿no? Cuando yo tengo varios elementos y su producto vale uno, ¿cómo yo me doy cuenta que la suma de los valores es mayor o igual que el número de elementos? Podrías hacer lo siguiente, por ejemplo, se podría hacer esto, digamos que tú dices, bueno, vamos a suponer que yo tengo acá, por ejemplo, el número 3 y digamos que tengo, por ejemplo, un tercio, ¿correcto? Tengo dos valores. Pues tú puedes tener n valores, tú tomando dos valores. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo esto lo multiplico? Si yo lo multiplico, te vas a dar cuenta que eso sale uno. Entonces, si estas dos cantidades, 3 y un tercio multiplicado me sale uno, pues de acuerdo con esto, la suma, 3 más un tercio, tiene que ser mayor o igual que el número de elementos. Cuando son dos elementos, acá tiene que ser mayor o igual que 2. Y es correcto, ¿no? Si a 3 le sumas un tercio, sale mayor que 2. Mayor o igual. Acuérdate que cuando tú dices mayor o igual, o es mayor o es igual. Con cualquier lado debe cumplirse. Entonces se cumple con mayor. Probablemente tú dices, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo, digamos, 2, acá tengo, por ejemplo, 5, ¿no? Y bueno, aquí yo tendría, por ejemplo, un quinto y por acá tengo yo un medio. Entonces, si tú lo multiplicas, te vas a dar cuenta, puede que esto sale uno. Aquí hay cuatro valores. Si tú multiplicas esto, 2 por 5 por un quinto y por un medio, sale uno. Entonces, como este producto de estos cuatro valores sale uno, como son cuatro elementos, ¿correcto? N es igual a 4 en este caso, hay cuatro elementos, se va a cumplir que esta suma, 2 más 5 más un quinto más un medio, pues es mayor o igual que 4. Mayor que 4 en este caso. Es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora, lógico, uno no va a estar haciendo esto, pues. O sea, esta es una manera de comprobar, ¿no? Pero cómo uno demuestra matemáticamente que esta proposición es verdadera. Bueno, sucede que hay ciertos teoremas, este es un teorema. Un teorema no es otra cosa que una proposición que debe ser demostrada, es un teorema, ¿correcto? Un teorema es una proposición cuyo grado de verdad tiene que ser demostrado. Entonces, hay teoremas como esto que usar, como te digo, el álgebra elemental, como por ejemplo elevado al cuadrado, sumar miembro a miembro, qué sé yo, no es suficiente para hacer la demostración. Entonces, cuando nos encontramos con ese tipo de teoremas en donde las herramientas básicas que tenemos no nos permiten hacer las demostraciones como debe ser, o de repente lo permite y es demasiado extenso y complicado, pues existe un método que es muy interesante, que se llama el método o la demostración por inducción. Se llama principio de inducción. ¿Qué cosa es el principio de inducción? Simplemente un método. ¿Un método de qué? Un método de demostración, un método que te permite demostrar que el grado de verdad de esta proposición es verdadero. Ahora, el método de inducción o el principio de inducción te plantea tres pasos. Te dice, primero, verifica que se cumple cuando n vale 1. Verifica que se cumpla. A ver, vamos a ver. Si n fuera 1, o sea, tendría un solo término, o sea, un solo valor, o sea, a1, ¿correcto? Y eso es igual a 1. Si n fuera 1, o sea, a2, a3, a4, eso no hay, solamente hay un valor, a1 igual a 1. Entonces, aquí, cuando n sea 1, me va a quedar simplemente a1, a2, a3, eso no existen, solamente me queda a1 porque n vale 1, tendría que ser mayor o igual que n, pero n vale 1. Y estamos viendo que eso es correcto. O sea, A1 es igual a 1 y A1 es mayor o igual que 1, es correcto. Recuerda, ya te dije, que cuando se habla de mayor o igual, o es mayor o es igual. Nuevamente le recalco, si yo tengo
dos proposiciones, P o Q, basta que uno de ellos sea verdadero para que esto sea verdadero. Si los dos son verdaderos, los dos son verdaderos. Si este de acá es falso y este es verdadero, la proposición es verdadera. Si los dos son falso y falso, pues es falso, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa, no? Eh, basta que uno de ellos sea verdadero para que automáticamente pues la proposición sea verdadera. Entonces, en este caso, ¿no? A mayor o igual que uno, esto es verdadero. Ya hemos verificado entonces el primer paso. El primer paso te dice verifica que se cumpla para n igual a uno. Listo, verificado. Segundo paso. ¿Qué dice el segundo paso del método de inducción? Dice, supón. Cuando te dicen a ti supón, eso se llama hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis. Hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué cosa dice el segundo paso o la hipótesis de inducción? ¿Qué es lo que dice? Supongamos que cuando n sea k, supongamos que cuando n sea igual a k, efectivamente se cumple lo que están dando. Supongamos de que si n es igual a k, o sea, tendríamos, ojo, si n vale a k, voy a reemplazar aquí, tendríamos a1 por a2 por a3 por, y así sucesivamente, a sub k igual a 1. ¿Correcto? Entonces, A1 más A2 más A3 más, y así sucesivamente, hasta A sub K mayor o igual que K. Acuérdate que N en este caso es K. Supongamos que esto es verdadero. Supongamos. ¿Cómo se llama? Hipótesis, supongamos. Entonces ahora viene el tercer paso. El tercer paso que viene a ser la tesis dice por lo siguiente, ¿no? Si esto es cierto, si esta hipótesis es cierto, entonces la tesis sería lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando n sea igual a k más 1, tendríamos aquí lo siguiente, tendríamos a1 por a2 por a3 por así sucesivamente, acá viene a sub k, luego viene sería acá a k más 1, repito, no estamos colocando que n es igual a k más 1, entonces, si aquí viene k más 1, anteriormente decía k, pues, ¿no? Igual a 1. Entonces, yo tengo que debo demostrar, ¿qué cosa es lo que debo demostrar? Lo que yo debo demostrar es que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así sucesivamente, por acá va a llegar a sub k, por acá vendría a sub k más 1, ¿correcto? Vamos a colocar más claro esto. K más 1 debe ser mayor o igual que K más 1. Esto es lo que debo demostrar, esto. Si yo logro demostrar, si yo logro demostrar toda esta expresión de acá, entonces la proposición dada es verdadera. Bien, ¿cómo hago justamente pues esa demostración? ¿Cómo hago esa demostración? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamarle a esta expresión de acá, le voy a llamar expresión número 1, ¿no? Voy a llamarle así, expresión número 1. Esta expresión de acá le voy a llamar expresión número 2, ¿de acuerdo? Esta expresión que está por acá le voy a llamar expresión número 3 y bueno, la de acá le voy a llamar expresión número 4. Bueno, esto es lo que quiero demostrar. A esto quiero llegar. A esto es lo que debo demostrar. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a reemplazar la expresión 1 en 3. Fíjate, si yo reemplazo 1, que es algo que se está suponiendo, acuérdate que es la hipótesis, ¿no? Esto se está suponiendo. Si esto 1 lo reemplazo en 3, si la expresión 1 lo reemplazo en 3, ¿a qué vamos a llegar? Fíjate que todo esto de acá es 1. Lo voy a reemplazar, pues. Entonces yo tendría lo siguiente. 1 por a sub k más 1 igual a 1. Es decir, a sub k más 1 es igual a 1. Estamos justamente llegando a esa expresión. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjate lo que pasa con la expresión 2. Mira,
voy a colocar lo siguiente. Voy a reemplazar acá 2. Voy a escribir nuevamente la expresión 2. La expresión 2 está de esta manera. Sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto suspensivo. Acá viene a sub k. Dice que es mayor o igual que k. Y aquí abajito voy a colocar esto. Aquí abajito voy a colocar a sub k más 1 igual a 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que si yo agarro y sumo, ¿correcto? O sea, si yo hago esta suma, miembro a miembro, vamos a sumar estas expresiones, vamos a sumar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en el primer miembro, cuando yo sume, voy a tener acá a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, luego viene acá a sub k más, luego viene por acá a sub k más 1 igual, y al sumar esto me queda k más 1. Listo. ¿Qué sucedió? Que acabo de comprobar que efectivamente, para cuando n es igual a k más 1, efectivamente esto se cumple. Entonces, si esto se está cumpliendo para k más 1, se cumple para acá, supuesto, ¿no? Se hizo un supuesto que se cumplía para acá. Y si supuestamente se cumplía para acá y yo he demostrado que se cumple para k más 1, por lo tanto se cumple para cualquier n, pues. O sea que esta profesión es verdadera. Esta es la forma como se demuestra este tipo de expresiones. Así que no se olviden, repito, que cuando tú tengas, voy a colocar aquí, por ejemplo, con otra, qué sé yo, vamos a ver si por acá me puedan entender. Si yo tengo, por ejemplo, así, si yo tengo, por ejemplo, así, ¿no? M sub 1 por M sub 2 por M sub 3 por, y así sucesivamente, M sub n. Si yo veo que el producto de todos estos valores es igual a 1, entonces, muchachos, nunca se olviden de esto, la suma de esos valores, la suma de todos esos valores, ¿correcto? Aquí sería, acá es 3, la suma de todos estos valores hasta m sub n, esa suma, siempre va a ser mayor o igual que n. Siempre. No se olviden de esto. Esto es justamente lo que vamos a utilizar para la demostración de, de este teorema. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces empezamos de la siguiente manera. Si ustedes observan, la media geométrica, fíjense, acá está, la media geométrica, bueno, yo no lo voy a escribir nuevamente, ya está ahí aquí arriba colocada, ¿no? O sea, acá está la media geométrica, igual, ¿no? Acá dice raíz enésima, ¿no? Todos estos valores, pero voy a elevar a la n. Si yo lo elevo a la n, si yo lo elevo a la potencia n, el radical va a desaparecer acá y te va a quedar pues x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por y así sucesivamente hasta x sub n. Muy bien, continúo y ahora digo lo siguiente. Esta mg a la n lo voy a pasar a dividir. Entonces yo tendría por acá lo siguiente, ¿no? X sub 1 por X sub 2 por X sub 3 por y así sucesivamente hasta X sub n. Y aquí en el denominador voy a colocar m, o sea, la media geométrica elevado a la n. Igual a 1, ¿verdad? Correcto, esto pasado acá a dividir igual a 1. Acá viene igual a 1. Pero colocar el igual a 1 acá es lo mismo que colocarlo por acá. Igual a 1. Continúo. Acá yo tendría x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por, y así sucesivamente, hasta x sub n. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta mg, como está elevado a la n, lo puedo colocar así. Acá sería mg, o sea, media geométrica, mg
acá también sería mg, y así sucesivamente, aquí también sería mg, porque mg a la n es mg por mg por mg por mg y así sucesivamente n veces. Y esto es igual a 1. Repito, la media geométrica, aquí, la media geométrica la elevo a la n. Cuando yo la elevo a la n, el radical desaparece. Entonces me queda mg elevado a la n y me va a quedar el producto de todos los valores. Ahora, esta mg elevado a la n lo voy a pasar a dividir. Al pasarlo a dividir, evidentemente, pues acá queda igual a 1, pero colocar igual a 1 por acá es lo mismo que colocarlo aquí, igual a 1. Y como mg a la n es mg por mg por mg por mg, qué sé yo, ¿no? N veces, lo desdoblo. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando, fíjate tú aquí, que esta cantidad multiplicado con esta otra, multiplicado con esta otra, y así sucesivamente multiplicado con esta otra, eso vale 1. Y ya hemos visto hace un momento que cuando tú tienes M1 por M2 por M3 y así sucesivamente hasta Mn igual a 1, si el producto vale 1, pues la suma de esos valores tiene que ser mayor o igual que n. Entonces, yo digo aquí lo siguiente. Si bien es cierto, este producto es igual a 1, eso significa entonces que la suma de esos valores, o sea, x1 sobre mg más x2 entre mg más x3 entre mg, acuérdate que mg es la medida geométrica, más, y así sucesivamente, más, acá tenemos xn entre mg, tiene que ser mayor o igual que n. Tiene que ser mayor o igual que n. Ahora, aquí en el primer miembro, como todas las fracciones son homogéneas, pues tú tienes lo siguiente, ¿no? Tú, tú tendrías lo siguiente, como todos son homogéneos, tengo x1 más x2 más x3 más así sucesivamente hasta x a la n. Repito, son fracciones homogéneas. El único denominador que va a quedar por acá sería pues simplemente n, ¿no? O perdón, mg. ¿No? Acá sería mg hasta mayor o igual que n. Acuérdate que esto es un número entero positivo. La media geométrica también es positiva. ¿Correcto? Habíamos hablado de números positivos, todos eran positivos. Entonces yo puedo intercalar esto, o sea, yo puedo pasar, o sea, la mg que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar y la n pasa a dividir. Entonces llegaríamos a lo siguiente, ¿no? Llegaríamos pues acá que x1 más x2 más y así sucesivamente hasta xn, todo esto dividido entre n sería mayor o igual que mg. Pero toda esta expresión que estoy acá encerrando con este lazo rojo, viene a ser justamente la media aritmética. Y pues concluyo, digo, pues por lo tanto, esa media aritmética, que es todo lo que está con este lazo rojo, repito, esta es la media aritmética, es mayor o igual que la media geométrica. Entonces, como ustedes verán, ya hemos demostrado una parte de la desigualdad. ¿Correcto? Ya está demostrada una parte de la desigualdad. Aquí está. O sea, la media aritmética mayor o igual que la media geométrica ya está demostrada. Faltaría ahora demostrar pues que es mayor o igual que la media geométrica. ¿Correcto? Entonces, como ya hemos demostrado que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica, podemos agarrar y nosotros afirmar lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar la media aritmética de las inversas, es decir, ojo, voy a colocar así, 1 entre x1 más 1 entre x2 más 1 entre x3 más y así sucesivamente hasta más 1 entre xn y todo esto
yo lo divido entre n. Entonces, esto viene a ser la media aritmética. Y de acuerdo con lo que hemos demostrado, esa media aritmética tiene que ser mayor o igual que la media geométrica. ¿Y cómo se define la media geométrica? Como la raíz enésima de todo este producto, que sería 1 x1 por 1 sobre x2 por 1 sobre x3 por, y así sucesivamente, 1 sobre x a la n. Perfecto. Bien, si nosotros invertimos esto, o sea, si nosotros a toda esta expresión le damos la vuelta, o sea, la invierto, evidentemente al invertir este signo va a cambiar, pues es lógico, ¿no? Acuérdate, si tú tuvieras, por ejemplo, 4 mayor que 2 y tú lo inviertes un cuarto y acá un medio, pues el sentido cambia, pues, ¿no? Si 4 es mayor que 2 y le das la vuelta, un cuarto sería menos que un medio. Entonces, eso es lo que voy a hacer justamente aquí. Si yo esto le doy la vuelta, me va a quedar entonces pues lo siguiente, ¿no? Me va a quedar aquí n, ¿no? Y vamos a colocar aquí debajo 1 entre x1 más 1 entre x2 más y así sucesivamente 1 entre xn. Entonces al darle la vuelta, repito, esto cambia, sería menor o igual. Y si le damos la vuelta, tú te vas a dar cuenta porque te va a quedar raíz de índice n de x1 por x2 por x3 por y así sucesivamente hasta xn. Claro, pues, ¿no? Acá tengo 1 por 1 por 1 por 1, todo esto es 1, arriba es 1. Al darle la vuelta, aquí abajo queda 1 porque se sobreentiende. Muy bien, ¿qué es esto que está aquí en el lado izquierdo? Esto es la media armónica. Entonces tengo acá media armónica. Menor o igual, ¿qué es lo que está aquí en el lado derecho? La media geométrica. O, en otras palabras, ¿no? La media geométrica mayor o igual que la media armónica. Listo. Quedó demostrada la otra parte. Entonces tú dirás, pues no, bueno, si la media aritmética es mayor que la media geométrica y la media geométrica mayor que la media armónica, pues si junto todo esto, ¿no? Si yo junto esta expresión y esta otra, pues llegamos justamente a esta conclusión. Demostrado. Mis jóvenes, probablemente sea un poquito tedioso todo esto, ¿no? Pero es importante que conozcan su demostración y que sobre todo pues no olvidarse, ¿no? De que la media aritmética es mayor que la media geométrica y a su vez mayor que la media armónica. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Fíjense, inclusive ustedes van a darse cuenta, vamos a ver aquí, que hay una expresión que se usa mucho en varios problemas, ¿no? Te das cuenta. Esa expresión es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, así, ¿no? X más A sobre X, por ejemplo, ¿no? Tengo esta expresión de acá. Voy a llamarle, a esta expresión le voy a llamar E. Entonces, esta expresión E es X más A sobre X. Y nos gustaría saber cuál es el, el mínimo valor que tiene toda esta expresión, pues, ¿no? Entonces es probable que uno comience pues aquí a x al cuadrado, ¿no? Pasa a multiplicar, formar una ecuación de segundo grado. Es probable y el procedimiento es correcto. No hay problema. Pero fíjate tú lo que pasa. Tú puedes agarrar y decir lo siguiente. Bueno, yo puedo colocar acá x más a sobre x y todo esto dividido entre 2, que vendría a ser la media aritmética, mayor o igual que la media geométrica. Y la media geométrica es la raíz cuadrada de x por a sobre x. Lo que está aquí arriba le hemos llamado e. Este 2 que es positivo, lo paso a multiplicar. No va a pasar nada con este sentido. Y acá me queda raíz cuadrada
Esta X con esta X se cancela y me queda A. Listo. Por lo tanto, como este es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, o sea, si tú graficas a partir de acá, ¿no? Mayor o igual que 2 raíz de A, pues el mínimo valor es este, pues, 2 raíz de A. ¿Correcto? Ese es el mínimo valor. Digo, por consiguiente, ¿no? El mínimo valor sería 2 raíz de 2. El ejemplo clásico es cuando A es igual a 1. Si A es igual a 1, tú vas a darte cuenta que X más 1 sobre X siempre es mayor o igual, ojo, correcto, si esto vale 1, sería mayor o igual que 2. Así que ten cuidado con esto porque se emplea en muchos ejercicios, en muchos ejercicios, porque yo he visto inclusive ejercicios en donde colocan estos datos, le ponen así, ¿no? Si X más 1 sobre X es igual a 1, calcula tal cosa, ¿no? Y yo digo, hey, cuidado, esto no puede ser cierto. Es imposible que X más 1 sobre X, o sea, que un número sumado con su inversa, sea igual a 1. Es imposible. Siempre va a ser mayor o igual que 2. Siempre. Así que, muchachos, espero que les haya servido esto. Eh, recuerden de estar repasando el video. Acuérdense cómo se define la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Recuerden que siempre la media aritmética es mayor que la media geométrica y mayor que la media armónica. Recuerden que esto les permite resolver este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios. Imagínate, por ejemplo, em, que tú estés dando un examen y no sé, de repente te dicen a ti f de x, a ver, vamos a colocar acá, te dicen, por ejemplo, que f de x es igual a x más 16 sobre x y te piden, de repente puedes determinar el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo de f de x. Entonces, ya para que tú no estés eh, sacando como un denominador, formando ecuaciones de segundo grado, qué sé yo, pues simplemente te acuerdas todo esto, bueno. Porque estamos demostrando acá con esto, estamos demostrando, repito, aquí estamos demostrando que x más a sobre x es mayor o igual que 2 raíz de a. Eso es lo que estamos demostrando. Entonces yo tengo acá automáticamente lo siguiente, yo digo que todo esto tiene que ser mayor o igual que 2 raíz cuadrada de 16. Por consiguiente, como esto vale 4 por 2, 8, esto es mayor o igual que 8. Por lo tanto, el mínimo valor sería 8. Punto. Este tipo de ejercicios se suelen colocar. Ya más adelante les colocaré más ejercicios y bueno, espero que les haya gustado y no olvidarse de suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Éxitos.